hombre conocido en la historia como Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan Lica, que originalmente formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero ahora se encuentra en Croacia. Su padre era Milutin Tesla, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia e hijo del abuelo de Nikola Tesla, que también se llamaba Nikola. Su abuelo había servido como oficial militar para el Imperio francés durante las guerras napoleónicas y había alcanzado el rango de sargento antes de casarse con la abuela de Tesla, Anna Kalinic, hija de un respetado coronel. Tras la derrota de Napoleón, Nikola Tesla regresó a Lica, que fue asimilada al Imperio Austrohúngaro, donde tuvo 2 hijos, Milutin y su hermano Joseph, así como 3 hijas llamadas Stanka, Jania, y otra cuyo nombre se desconoce. Milutin Tesla y su hermano fueron enviados a la Academia de Formación de Oficiales Militares de Austria para seguir la carrera de su padre, y mientras Joseph prosperaba, convirtiéndose finalmente en profesor de matemáticas en una academia militar de Austria, donde fue autor de varios libros de texto de matemáticas estándar, Milutin decidió, en cambio, elegir un camino devocional, inscribiéndose en el Seminario Ortodoxo de Plasky, para formarse como sacerdote después de ser castigado en el entrenamiento por no mantener el brillo de sus botones de latón. La madre de Nikola Tesla era Duka Mandik, hija de un sacerdote de Grakac llamado Nikola Mandik, y hermana de 3 hermanos de gran éxito, entre ellos Nikolai, que ascendió en el escalafón eclesiástico hasta convertirse en arzobispo de Sarajevo y metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Bosnia, Pajo, que llegó a coronel del Estado Mayor del Ejército Austriaco, y por último, Trifún, que destacó en el ámbito empresarial como respetado hotelero y terrateniente. Además de ser una dedicada ama de casa, Duka Mandik poseía un agudo intelecto y una fuerte ética del trabajo, y ella misma era una innovadora de sus electrodomésticos que modificaba a menudo para hacerlos más eficientes. Según Tesla, fue una inventora de primer orden y una influencia creativa para él hasta su muerte en 1892. La reina Tesla era una estudiante dotada y se graduó con los máximos honores en 1845. Se casó con Duka Mandik, de 25 años, en 1847, tras ser delegada para supervisar la parroquia de Senje, en la costa adriática. Instalados en una casa situada en lo alto de un acantilado con vistas al océano, los recién casados fundaron una familia. Duka dio a luz a su hijo mayor, Daine, en 1848, a su primogénita, Angelina, en 1850, y a otra hija, Milka, en 1852. Sin embargo, debido a la escasa paga que recibía y al aire salado del mar que le causaba problemas de salud, Milutin Tesla fue reasignado a la iglesia de San Pedro y San Pablo Apóstoles de Smiljan, que significaba el lugar de la albahaca dulce, en la provincia de Lica, donde se le proporcionó una pintoresca granja, una parcela de tierra fértil e incluso un caballo árabe, para que pudiera ir a ver a sus feligreses. Se lo regaló un pachá turco, afincado en Bosnia, como recompensa por ayudar a unos musulmanes locales. Además de ser un hombre extremadamente inteligente, que reunió una vasta biblioteca repleta de volúmenes sobre religión, matemáticas, ciencia y obras literarias en muchas lenguas diferentes, Milutin Tesla fue también un arduo reformador del pueblo serbio, escribiendo regularmente artículos para diversos periódicos y promoviendo incansablemente la creación de escuelas de idiomas, donde los serbios pudieran aprender a leer y escribir. Según su familia, Nikola Tesla nació a medianoche, en algún momento entre el 9 y el 10 de julio de 1856, en medio de una terrible tormenta eléctrica. 3 días después, Nikola fue bautizado en su casa familiar y con su futuro aparentemente ya planeado, también fue alistado como miembro del primer regimiento Lica de la 9ª compañía Medak,
escuadrón al que debía incorporarse cuando cumpliera 15 años por ley. Según todos los indicios, la infancia de Tesla fue feliz y la compartió con sus hermanos mayores, así como con su hermana pequeña Marika, nacida en 1859, que a menudo le acompañaba al patio de la iglesia o al corral para jugar con las gallinas, ocas, ovejas y demás ganado que criaba su padre. A Tesla le acompañaba a menudo su gato negro Macaque, que le introdujo por primera vez en el fenómeno que definiría la obra de su vida, después de que hiciera saltar una fuerte chispa al acariciarle, suceso que su padre explicó como una secreción de electricidad. En otra experiencia formativa, de nuevo relacionada con Macaque, Tesla observó un día cómo un halo de luz rodeaba de repente a su querido gato, iluminando brevemente la habitación iluminada por velas en la que estaba sentado. Inspirado por tales maravillas, Tesla dedicó gran parte de su energía de niño a experimentar y, animado por la vena inventiva de su madre, elaboró planos de máquinas voladoras muy similares a cómo funcionaría más tarde un helicóptero. Desmontó relojes para ver cómo funcionaban e incluso diseñó él mismo una espada de madera para poder fingir ser un valeroso guerrero serbio. Sin embargo, detrás de esta fascinación se escondía una mente joven y perturbada, ya que Tesla reveló que de pequeño sufría una extraña aflicción por la que no podía distinguir las imágenes de la realidad, lo que le preocupaba enormemente. El trauma infantil de Tesla se vio exacerbado por la muerte de su hermano mayor Dane en 1863, que murió delante de Tesla atropellado por el caballo árabe de la familia en una experiencia traumática que le perseguiría eternamente, y que también fue la razón por la que su angustiado padre trasladó a su familia del idílico campo croata a la ciudad más grande de Gospić, un entorno desconocido en el que Tesla luchó por adaptarse a la vida urbana. El prematuro fallecimiento de Dane ensombreció la relación de Tesla con su padre, quien, sumido en el dolor, siempre infravaloró el talento de su hijo menor, una negligencia que el joven Nikola intentó compensar esforzándose por ser perfecto en todo lo que hacía para poder recuperar el amor de sus padres. Cegado por la tristeza, Milutin Tesla trataba a su hijo con desprecio, montando en cólera cuando lo sorprendía leyendo en su biblioteca privada y en una ocasión especialmente hiriente, después de que Nikola arruinara accidentalmente el vestido de una noble local al saltar involuntariamente sobre él, mientras se deslizaba por el pasillo de una iglesia, abofeteó a su hijo en la cara en público como castigo. Como consecuencia de sus extrañas relaciones, Tesla desarrolló de niño una serie de fobias peculiares, como la repulsión por las mujeres que llevaban pendientes y perlas, una fuerte aversión al cabello, el aborrecimiento por el olor a alcanfor, así como otra serie de extraños hábitos, entre ellos la obsesión por contar sus pasos y medir en volumen el contenido de sus comidas, cálculos con los que solo se daba por satisfechos si eran divisibles por 3. Abrumado por una plétora de extrañas neurosis, Tesla pudo recuperar cierto sentido del equilibrio tras conocer una novela titulada Abafi, publicada en 1836 por el autor húngaro Miklos Josica, que narraba la historia de Oliver Abafi, un joven noble, impulsivo y hedonista, reconvertido en un valeroso héroe nacional que se sacrifica por el bienestar del país. Tesla se sintió especialmente inspirado por el carácter del protagonista, viendo en su deseo de mejorar su carácter moral, al tiempo que ignoraba las distracciones frívolas, un ejemplo magistral de autocontrol que demostró a Tesla que sí le era posible controlar sus emociones desenfrenadas. Tesla se dio cuenta de que una buena estrategia era trabajar con las visiones nebulosas que asaltaban su conciencia, en lugar de luchar contra ellas, y profundizando aún más en el mundo imaginario de sus fantasías, Tesla empezó a embarcarse en extraños viajes en los que se topaba con países, gentes y ciudades fantásticos que él mismo soñaba.
A medida que Tesla perfeccionaba esa imaginación desenfrenada que más tarde le serviría también en su profesión, empezó a teorizar sobre la naturaleza de la realidad misma, llegando a la conclusión de que podía rastrear todas sus imágenes mentales hasta algo que veía, olía o tocaba, en un eco temprano de la visión mecanicista del mundo que más tarde defendería. También fue una idea que Tesla aplicó en la vida real. En una ocasión, un grupo de bomberos le alabó como a un héroe después de que detectara un pequeño pliegue en una manguera que instintivamente sabía que impedía que el agua llegara a un edificio en llamas. El ingenio de Tesla se fomentaría aún más en el Real Gymnasium, la escuela de gramática a la que asistía en Gospic, donde asombraría a sus profesores de matemáticas demostrando una habilidad natural para calcular números. Pero mientras destacaba en las actividades científicas, Tesla era incapaz de trasladar su talento a la clase de dibujo, donde una preferencia por la contemplación imperturbable distraía mucho a Tesla, lo que le llevó a sacar unas notas tan extremadamente bajas que su padre tuvo que hablar con el director, lo que inculcó en el joven Nikola una aversión de por vida a los diagramas. Durante sus estudios en el Real Gimnasio, Tesla empezó a tomarse en serio los inventos, ideando los planos de una máquina voladora que utilizaría la presión del vacío para empujar las moléculas de aire. Un concepto que un Tesla adulto refutaría más tarde. Poco después de graduarse en el Real Gimnasio en 1870, Tesla, quizás debido a su imaginación hiperactiva, enfermó de una serie de dolencias lo suficientemente graves como para que los médicos que le trataban casi abandonaran por completo su caso. Durante su recuperación, Tesla empezó a leer con voracidad y fue durante este periodo cuando conoció por primera vez los cuentos de Mark Twain. Fue una historia que más tarde contaría al propio Mark Twain, que rompió a llorar al oírla. Tras un periodo de convalecencia, Nikola Tesla se matriculó en el Real Gimnasio Superior de Karlovac en 1873, donde, de acuerdo con el deseo de su padre de que Tesla continuara la profesión familiar, fue alistado en las clases del seminario local. Sin embargo, el verdadero deseo de Tesla era aprender todo lo que pudiera sobre electricidad, una pasión que despertó en él un inspirador profesor de física que le enseñó el radiómetro inventado por el científico británico William Crookes, un dispositivo que alimentaba una bombilla de vacío con la energía producida por 4 paletas de papel de aluminio que giraban rápidamente. Esto impulsó a Tesla a realizar algunos de sus primeros experimentos con baterías, bobinas de inducción y generadores electrostáticos. Sin embargo, Tesla tuvo que posponer algunos de sus proyectos. Empezó a enfermar gravemente de cólera al volver a su casa en Gospic, lo que provocó que el joven prodigio estuviera postrado en cama durante más de 9 meses y pasara varias veces cerca de la muerte. Tras un incidente especialmente preocupante, Tesla supuestamente imploró a su padre que si estudiaba ingeniería, en lugar de ingresar en el sacerdocio, podría recuperarse, lo que provocó que Milutin, desesperado por evitar el insoportable dolor de perder otro hijo, prometiera solemnemente que Nikola iría a la mejor institución técnica del mundo. Una vez escuchado, Tesla se recuperó milagrosamente. Pero antes de que pudiera convertirse en estudiante, fue enviado a las montañas croatas sin nada más que un fardo de libros y algo de equipo de caza por su padre, quien, preocupado por la salud de su hijo, hizo todo lo posible por ocultar a su hijo de las autoridades, ya que por ley, Tesla tendría que servir en las Fuerzas Armadas austriacas durante 3 años. Durante 9 meses, a partir de principios del otoño de 1874, Tesla vagó por los bosques y lagos de Europa del Este, fortaleciéndose física y mentalmente a medida que reflexionaba sobre la invención.
transformando la viveza de sus visiones de una debilidad debilitante en una poderosa herramienta contemplativa que podía utilizar para dar cuerpo a los artilugios que le venían a la mente, como una tubería instalada bajo el agua que podría transportar cartas y paquetes colocados en cápsulas utilizando los principios de la presión hidráulica, y un anillo construido alrededor del ecuador de la Tierra, que podría utilizarse como una red de transporte de alta tecnología. Cuando Tesla regresó, su padre había cumplido su promesa, consiguiéndole una beca en la Autoridad de Administración de Fronteras Militares que le permitiría estudiar 3 años en la Escuela Politécnica de Graz, Austria. Recibiendo de su madre una bolsa bordada con materiales típicos serbios que siempre apreciaría, en 1875 Tesla abandonó Gospić para empezar de nuevo en una cultura y un entorno completamente diferentes, del mismo modo que sus propios parientes serbios se habían adaptado a la vida en la frontera austrohúngara décadas antes. Durante su primer año, Tesla demostró ser un estudiante perfecto, sin faltar ni una sola vez a clase y supuestamente estudiando desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días. Un horario que se consideraba tan extremo que un profesor escribió a Milutin advirtiéndole de que, a menos que su hijo fuera escoltado fuera de la escuela, podría matarse trabajando, mientras que otros le elogiaban por su celo, como el decano de la Facultad Técnica, que informó a Milutin Tesla de que su hijo estaba citado, una estrella de primer rango. De hecho, Tesla se mantenía muy ocupado, realizando sus primeros experimentos con corriente alterna, que más tarde le darían renombre, pero durante su segundo año, Tesla se desvió de su camino, desarrollando un destructivo hábito de juego y apostando todo su dinero de matrícula en el proceso. Casi en la indigencia, Tesla también había descuidado sus estudios, obteniendo una puntuación extremadamente baja en los exámenes y sin notas registradas para su último semestre. Tampoco pudo graduarse, y se vio obligado a abandonar la universidad en diciembre de 1878, un fracaso que se aseguró de mantener en secreto tanto a su familia como a sus compañeros de clase, ya que estaba acribillado por la culpa y la vergüenza. En 1879, Tesla viviría durante un tiempo en un exilio autoimpuesto, primero en la ciudad de Maribor, donde se convirtió en dibujante y cobraba 60 florines al mes, mientras que en su tiempo libre seguía jugando a las cartas y ganando dinero en las calles con los lugareños. Sin embargo, la estancia eslovena de Tesla duraría poco, ya que un par de meses después fue detenido por las autoridades por no poseer un permiso de residencia adecuado y devuelto a Gospić, escoltado por la policía armada. De vuelta a casa, el padre de Tesla no tendría mucho tiempo para enderezar a su hijo, ya que solo un mes después, el 17 de abril de 1879, Milutin murió, desconsolado porque su hijo había sido etiquetado como vagabundo y había optado por entregarse a una vida de vicio. No contento con ver a su talentoso sobrino desperdiciar sus habilidades, en enero de 1880, 2 tíos de Tesla le dieron dinero suficiente para empezar a estudiar en la Universidad Charles Ferdinand de Praga, a pesar de que Tesla no cumplía el requisito lingüístico, que especificaba que los estudiantes debían dominar tanto el checo como el griego. Sin embargo, dejando a un lado los problemas de comunicación, también llegó demasiado tarde y no pudo matricularse en las clases, por lo que durante todo ese tiempo a Tesla solo se le permitió asistir a conferencias y no recibió calificaciones formales. En 1881, Nikola Tesla consiguió su primer empleo en una empresa de telecomunicaciones de Budapest, la American Telephone Company, donde fue contratado como ingeniero eléctrico por Tibador Puskás, que había trabajado anteriormente con Thomas Edison, el inventor de la bombilla, en los laboratorios Edison de Menlo Park. Convirtiéndose en un empleado valioso y compartiendo sus descubrimientos con su compañero de trabajo, Antal Szigeti,
Tesla continuó estudiando el concepto de la corriente alterna en su tiempo libre, proponiendo que un motor accionado por circuitos desfasados podía mantener niveles de potencia para suministrar un flujo constante de electricidad. Pero para que el sistema funcionara, Tesla se dio cuenta de que necesitaba averiguar cómo hacer girar los campos magnéticos. Paseando por el parque con Anita Sigeti en febrero de 1882, Tesla tuvo un repentino ataque de genialidad y resolvió el problema del campo magnético giratorio, pasando a explicar a su amigo el concepto del motor de inducción, dibujando sus planos básicos en la arena con un palo, esbozando un nuevo tipo de motor que, a diferencia de su homólogo de corriente continua o CC, no necesitaba conmutador, un dispositivo cilíndrico ineficiente segmentado con metal que había que mantener periódicamente. Impresionado por el genio de Tesla, Tivador Puskás le recomendó que se trasladara a París para trabajar para su viejo conocido Thomas Edison en su Continental Edison Company, una empresa especializada en equipos eléctricos, donde su jefe Charles Batchelor, un directivo que había trabajado para Edison desde 1870, le asignó por primera vez el diseño de dinamos, un artilugio que convertía la energía mecánica en energía eléctrica y que se utilizaba sobre todo en circuitos de corriente continua. Sin embargo, Tesla siguió avanzando en la teoría de la corriente alterna, después de que le enviaran a trabajar en un proyecto en Estrasburgo, donde construyó el primer prototipo de motor de inducción. Sin embargo, Tesla no consiguió despertar un interés serio por la corriente alterna. Fue una lástima, ya que hoy en día la corriente alterna se reconoce como un método mejor de suministro de corriente eléctrica que la corriente continua. La corriente continua, que dominó los sistemas de suministro eléctrico a finales del siglo XIX, envía la electricidad en una sola dirección a lo largo de una red eléctrica. La corriente alterna, por el contrario, invierte y cambia de dirección periódicamente a lo largo de una red o sistema, a medida que su magnitud invierte alternativamente su curso. La corriente alterna es considerablemente más eficiente que la continua. El error de Tesla, si es que puede definirse como tal, es que simplemente se adelantó a su tiempo al intentar proponer la corriente alterna como el mejor método de generación de energía. Estaba en lo cierto, pero la tecnología disponible en aquel momento simplemente favorecía el método más rudimentario de la corriente continua. Tesla pronto se vio inmerso en otra crisis financiera personal, después de gastarse todo su sueldo, aunque había hecho lo suficiente durante su estancia en la empresa para impresionar a su supervisor Charles Batchelor, que estaba convencido de que Tesla tenía la fortaleza intelectual necesaria para trabajar junto al mismísimo Thomas Edison. En 1884, tras ser registrado por error como inmigrante sueco, después de que el funcionario de inmigración le oyera decir erróneamente Smiljan, Nikola Tesla llegó a Estados Unidos armado con una carta de presentación escrita por su mentor, Charles Batchelor, que decía textualmente: «Conozco a dos grandes hombres. Uno es usted, Thomas Edison, y el otro es este joven». Aunque Tesla no estaba de acuerdo con la idea de la corriente continua, se le puso a trabajar en la mejora de los motores de corriente continua ideados por Edison, que creía que los dispositivos de corriente alterna que Tesla imaginaba eran demasiado peligrosos e inviables, una divergencia de opiniones que se convertiría en una rivalidad de por vida. Obligado a desarrollar un invento en el que no creía, Tesla se desilusionó y empezó a esbozar los puntos débiles de la corriente continua y a defender las ventajas de la corriente alterna, señalando la ineficacia de la corriente continua de Edison, que solo iluminaba tenuemente las lámparas, y proponiendo en su lugar que los generadores se diseñaran con lo que él denominaba el principio polifásico, por el que la energía se reciclaría constantemente, ya que creía en la naturaleza cíclica de la electricidad. Tesla también insistió
en que una gran desventaja de la corriente continua era su dependencia de costosas centrales eléctricas instaladas a intervalos de 2 millas, ya que era incapaz de mantener altos niveles de tensión a distancia, en contraste argumentando que la corriente alterna, en la que la dirección de la energía cambiaba entre 50 o 60 veces por segundo, era mucho más eficaz, ya que podía sostener con flexibilidad niveles variables de potencia de alta tensión, y minimizar la pérdida de energía a larga distancia. Por eso, hoy en día, la energía que llega a los consumidores a través de las redes eléctricas es corriente alterna, que se mantiene a largas distancias mediante subestaciones transformadoras. Estos reducen la tensión alterna a lo largo de una distancia determinada. Una vez que la corriente alterna llega a su destino, por ejemplo a una casa, se utiliza directamente para aparatos eléctricos como lavadoras. Pero para otros aparatos más pequeños es posible convertir la corriente alterna en continua mediante diodos en la fuente de alimentación del aparato. Estos diodos solo permiten que la corriente eléctrica fluya en una dirección, garantizando así que el aparato reciba un flujo constante de energía. Desvinculándose de Edison y deseoso de difundir el evangelio de la corriente alterna, Tesla fundó su propia empresa en 1885, llamada Tesla Electric Light Company, con el respaldo financiero de 2 ricos benefactores, Robert Lane y Benjamin Vail, que estaban seguros de que la corriente alterna era el futuro. Sin embargo, en un problema común que impediría el éxito de casi todas sus empresas posteriores, Tesla pidió demasiado dinero a sus mecenas, quienes, cada vez más temerosos de que la corriente alterna fuera demasiado arriesgada, expulsaron a Tesla de su propia empresa ese mismo año, obligándole a ganarse la vida a duras penas durante la mayor parte de 1885, como reparador e incluso como trabajador manual, un empleo en el que solo le pagaban $2 al día por cavar zanjas. Tras aprender de sus errores, en 1886, con la ayuda de los filántropos Alfred S. Brown, superintendente de Western Union, y Charles F. Peck, Tesla fundó otra empresa, esta vez llamada Tesla Electric Company, con sede en Manhattan, Nueva York, donde ultimó los diseños del motor de inducción polifásico, que dio a conocer ante el asombro de la comunidad científica en 1888, cuando presentó al Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos un documento histórico titulado Un nuevo sistema de motores y transformadores de corriente alterna. George Westinghouse, un inversor famoso por haber inventado el freno de aire para ferrocarriles y director de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, quedó especialmente impresionado y su curiosidad se despertó en una visita al laboratorio de Tesla unos días más tarde, donde le mostraron un primer prototipo polifásico. Convencido de que el revolucionario invento de Tesla podría suministrar energía a Estados Unidos, Westinghouse compró las 40 patentes pioneras de Tesla relativas a los generadores, motores y transformadores necesarios para construir un circuito polifásico de corriente alterna, y contrató a Tesla como asesor para trabajar durante 12 meses en la planta de Westinghouse en Filadelfia, donde se fabricarían algunos de los primeros aparatos de corriente alterna disponibles comercialmente. La salida al mercado de la primera máquina de corriente alterna en 1886 fue el presagio de un amargo conflicto que estalló entre Westinghouse y Edison, conocido como la Guerra de las Corrientes, que enfrentó a la corriente alterna y la corriente continua desde 1888 hasta 1892. Durante la disputa, Edison trataría de utilizar sus recursos para influir en la opinión pública a su favor, y a pesar de que las pruebas demostraban claramente que la corriente alterna era segura y más eficaz a larga distancia, publicó varios artículos en las publicaciones más importantes, advirtiendo de los peligros de la corriente alterna.
Sin embargo, Edison fue incapaz de convencer a su mayor benefactor de la superioridad de la corriente continua, y el lobo de Wall Street, John Pierpont Morgan, que en 1892 fusionó Edison General Electric con la Thomas Houston Company, centrada en la corriente alterna, eliminó el nombre de Edison para crear General Electric y se pasó por completo a los instrumentos de corriente alterna. Con Edison marginado, la corriente alterna se alzó como la vencedora indiscutible de la guerra de las corrientes, ya que Westinghouse aumentó su facturación anual de $800.000 en 1887 a $4.2 millones en 1890. $2 millones en 1890, mientras que Tesla cobraba unos $105.000 en concepto de derechos de autor a finales de 1891, un periodo que también fue testigo de varios otros triunfos personales y profesionales de Tesla, que se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense en julio de 1891. Al mismo tiempo que establecía 2 laboratorios personales en Nueva York, situados en South Fifth Avenue y East Houston Street. Por otra parte, los cheques de dividendos de Tesla llegarían a un abrupto fin después de que las finanzas de Westinghouse se vieran en desorden. Al fracasar sus planes de ampliar la empresa mediante grandes préstamos en noviembre de 1890, después de que el colapso de la firma de corretaje Baring Brothers obligara a los acreedores, presas del pánico, a reclamar sus préstamos. Para cubrir sus pérdidas, Tesla siguió centrando su atención en experimentos con corriente alterna de alta frecuencia, inventando una lámpara que solo requería un cable, un transformador oscilante y un alternador de alta frecuencia, que expuso en una conferencia en la primavera de 1891 en el Columbia College de Nueva York, en nombre del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, ante un público atónito que estaba asombrado por las formas en que la corriente alterna podía implementarse en los circuitos de iluminación modernos. La Conferencia de Columbia le consagró como el principal investigador de electricidad de su época, y en experimentos posteriores, Tesla demostraría sistemáticamente que la electricidad para la luz y la energía podía transmitirse a largas distancias. En poco tiempo, Tesla también esbozó los fundamentos de la tecnología de radio. En una conferencia pronunciada en 1893 en el Instituto Franklin, popularizada más tarde por la revista Century Magazine, en la que ilustraba el concepto de telegrafía sin hilos, subrayó por primera vez la importancia de conectar a tierra el transmisor y el receptor ante el asombro de los espectadores. Ese mismo año, la empresa de Tesla alcanzó su mayor logro hasta la fecha, tras iluminar completamente con corriente alterna el recinto de Chicago que acogía la Exposición Colombina Mundial, un honor que Tesla se procuró tras superar la oferta de General Electric por $1 millón. En 1894, Tesla se había ganado la admiración de sus colegas y recibió los doctorados honoris causa de las universidades de Columbia y Yale, así como la medalla Elliott Crescent del Instituto Franklin. Más buenas noticias siguieron después de que la Tesla Electric Company fuera contratada para construir la primera central hidroeléctrica de la historia en las cataratas del Niágara, un sueño de infancia de Tesla que se hizo realidad en 1895, tras desvelarse los primeros planos. La instalación del Niágara fue un logro que representó la derrota definitiva de la escuela de pensamiento de la energía directa, y Tesla fue colmado de los mayores elogios y honores, incluyendo incluso la Orden de Danilo del rey Nicolás de Montenegro, ya que su logro fue celebrado en todo el mundo como un paso importante para el futuro de la humanidad. Tesla permaneció imperturbable después de que en marzo de 1895
un incendio en su laboratorio destruyera gran parte de sus primeras investigaciones, incluidos cientos de modelos, notas, herramientas científicas y fotografías que tenían un valor conjunto de $50.000. A pesar de ello, en 1896 demostró algunos de los primeros usos de los rayos X, descubiertos casi al mismo tiempo por el científico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, y asombró a sus contemporáneos con la primera radiografía de un hombre, publicada en la revista Electrical Review, calculada con tubos de rayos X rudimentarios de diseño propio. Tras revelar algunas de las funciones más innovadoras de los rayos X, Tesla ideó a continuación los elementos básicos del radiotransmisor y en 1896 construyó una unidad rudimentaria que recibía ondas de radio. Evaluó su nuevo invento en el Hotel Gerlach, situado en la calle 27 de Manhattan, donde vivía, enviándole ondas de radio desde su laboratorio neoyorquino de la Quinta Avenida Sur. Tesla presentó sus descubrimientos en una exposición celebrada en 1898 en Madison Square Gardens, donde demostró ante un público atónito un barco controlado por radio al que llamó Telautomaton, y en 1901 ya había obtenido una patente que aclaraba que había creado un sistema para transmitir energía eléctrica. En 1899 y 1900, tras recibir el encargo de John Jacob Astor de montar un nuevo sistema de iluminación en un contrato valorado en $100.000, Tesla trasladó su laboratorio a Colorado Springs, donde, desobedeciendo por completo las instrucciones de su mecenas, decidió explorar las ondas estacionarias terrestres, que consideraba su mayor descubrimiento. En este puesto rural, alejado de la monotonía de la ciudad de Nueva York, Tesla empezó a montar un enorme transmisor, alimentado por millones de voltios de electricidad, en una instalación experimental construida en las afueras de la localidad de Nob Hill. Mantenía alejados a los curiosos con una ominosa línea de Dante, clavada en la entrada principal que decía textualmente: «Abandonad la esperanza todos los que entréis aquí». Fue aquí donde Tesla descubrió por primera vez que la Tierra tenía potencial eléctrico y que podía emplearse como conductor para transferir energía eléctrica sin cables. A continuación, se dio cuenta de que cuando su bobina Tesla experimental recibía corriente, emitía chispas a 9 metros de distancia que podían ser detectadas por antenas situadas a 16 kilómetros. Al darse cuenta de que ahora podía transmitir señales sin cables utilizando las frecuencias electromagnéticas del planeta, Tesla exploró las aplicaciones prácticas, consiguiendo encender 200 lámparas alimentadas por una fuente de energía situada a 26 millas de distancia. Aprovechando el mismo fenómeno, fue capaz incluso de producir un rayo artificial. Tesla señaló que el descubrimiento de las ondas electromagnéticas estacionarias y su interacción con la Tierra tenía implicaciones de gran alcance. Tesla pasaría la mayor parte del resto de su carrera investigando este descubrimiento, ya que consideraba que tenía el potencial de transmitir energía eléctrica a través de grandes distancias sin necesidad de cables. De hecho, esperaba que su trabajo pudiera proporcionar algún día al mundo entero energía eléctrica limpia y gratuita. Sin embargo, como muchas de las ideas de Tesla, fue financiado por inversores como JP Morgan, que pretendían comercializar sus inventos con fines lucrativos y solo estaban dispuestos a financiar investigaciones que les reportaran beneficios. Así pues, serían las todopoderosas fuerzas del mercado las que acabarían echando por tierra tantas de las imaginaciones de Tesla. Fue durante este fértil periodo de descubrimientos cuando Tesla también hizo algunas afirmaciones menos ortodoxas, afirmando que había establecido contacto con seres extraterrestres que habían desencadenado una serie de pitidos ominosos que sonaban en uno de sus receptores.
Tesla había oído por primera vez esta extraña combinación de ruidos procedentes del aparato en plena noche e interpretó la regularidad de los pitidos como señal de que estaban siendo manipulados por una entidad inteligente, teoría que expuso públicamente en una carta a la Cruz Roja Americana en enero de 1901. Aunque la historia de Tesla fue descartada por muchos escépticos, aún hubo quien le creyó. Influidos por la noción de una raza intergaláctica de marcianos, popularizada por primera vez en 1895 con la publicación de un libro titulado Marte, escrito por el astrónomo estadounidense Percival Lowell, los partidarios de Tesla señalaron que podría haber establecido contacto con alienígenas del planeta rojo. No obstante, convencido del potencial revolucionario de las ondas estacionarias terrestres, Tesla regresó a Nueva York en enero de 1900, ansioso por conseguir financiación para un gran invento que eclipsaría a sus rivales científicos que también estaban investigando sistemas inalámbricos como Reginald Fessenden, Leda Forrest y en particular Guglielmo Giovanni Mario Marconi, un inventor italiano que se convirtió en el siguiente archienemigo de Tesla después de Edison. Deseoso de cumplir su promesa de mayo de 1899, en la que se comprometía a comunicarse inalámbricamente con París para 1900, Tesla buscó una fuente de financiación tras patentar el transmisor de aumento que había construido en Colorado Springs. Como el aparato que imaginaba tenía que generar enormes volúmenes de electricidad a partir de equipos de corriente alterna, Tesla se dirigió primero a su viejo aliado George Westinghouse, que declinó participar, pero le prestó la maquinaria necesaria, mientras que la mayor parte de la financiación del proyecto procedió de las arcas del genio de Wall Street, JP Morgan, que firmó un acuerdo con Tesla tras fracasar las negociaciones que discutían la compra de las patentes inalámbricas de Marconi. Tras convencerle de que la transferencia inalámbrica de información dejaría obsoletos los costosos cables submarinos que su empresa utilizaba para enviar mensajes transatlánticos, Morgan informó a Tesla de que estaba dispuesto a apoyarle con una inversión de $150,000, con la condición de poseer el 51% de las patentes del inventor. Entre 1901 y 1905, con el respaldo del mayor titán financiero del mundo, Nikola Tesla construyó en el laboratorio Wardenclyffe la torre de transmisión de 187 pies de altura, rematada con una cúpula de cobre de 68 pies, que fue el primer sistema de radiodifusión inalámbrica jamás construido, y estaba alimentado en gran parte por un gigantesco transmisor de aumento diseñado para canalizar grandes concentraciones de electricidad a cualquier destino imaginable. Seguro de que instalando receptores fijados al suelo podría captar las ondas electromagnéticas emitidas por la torre en cualquier lugar, Tesla estaba desesperado por hacer sombra a su rival Marconi, que en diciembre de 1901, en San Juan de Terranova, fue aclamado como el inventor de la telegrafía sin hilos por la prensa mundial, tras informar triunfalmente de que había recibido con éxito la primera señal transatlántica enviada por sus colegas de Poldhu, en Cornualles, Inglaterra. Tesla, hastiado, dejó explícitamente claro en entrevistas a la prensa que creía que Marconi le había robado muchas de sus ideas de 1890 y, deseoso de mantener a su benefactor a su lado, anunció a continuación que iba a crear un sistema telegráfico mundial, un conjunto de comunicaciones de vanguardia similar a la World Wide Web de los años 90, en el que receptores individuales captarían mensajes y noticias
emitidos por instalaciones transmisoras. Tesla imaginó varios tipos diferentes de receptores, uno que se anticipaba al fax, al actuar como impresora y publicar periódicos diarios, otro que era un altavoz que podía reproducir mensajes de voz, y otro que era un artilugio de mano sujeto a un cable vertical en un poste corto, que podía descodificar ondas de radio, prefigurando el teléfono móvil moderno. En el verano de 1902, Tesla se había trasladado definitivamente al laboratorio de Wardenclyffe y se dedicaba exclusivamente a aumentar los niveles de potencia. Por otra parte, tras crear una sociedad con Morgan para ayudar a la empresa, Tesla tuvo dificultades para vender acciones a la adinerada élite neoyorquina, que creía que la inversión era demasiado arriesgada, una apreciación que no compartía Tesla, que vendió $33 de sus bienes personales y pidió prestados otros 10.000 para hacer realidad su sueño. Enfrentado a una factura adicional de $30.000 de Westinghouse por el equipo, una demanda del casero James Warden que llevaba a Tesla a los tribunales por no pagar el impuesto de propiedad, así como otra factura de la compañía telefónica que había instalado una línea especial fuera del laboratorio, Tesla pasó a apuros económicos. La promesa de Tesla de ampliar la cobertura de su sistema para que pudiera ser detectado hasta en Australia no convenció a Morgan, quien en julio de 1903 hizo saber a Tesla que no estaba dispuesto a invertir más capital. Un golpe mortal e inesperado al sistema de telegrafía mundial que enfureció a Tesla, quien, al más puro estilo de un científico loco, subió furiosamente el voltaje del transmisor de aumento de Wardenclyffe hasta el nivel máximo y lanzó rayos al cielo de Nueva York. Desde el punto de vista del riesgo, la decisión de Morgan era bastante comprensible, ya que después de 2 años y medio, Tesla no había cumplido su promesa de proporcionar un sistema transatlántico en 6 u 8 meses y una rama en el Pacífico 1 año después. Sin embargo, otros han postulado que Morgan abandonó Wardenclyffe porque le preocupaba que Tesla fuera a hacer que la energía fuera completamente gratuita para todo el mundo, privando así a su empresa de un lucrativo sueldo, mientras que otra interpretación sostiene que Morgan confiaba cada vez menos en la industria inalámbrica, que se había visto envuelta en un escándalo por las acciones de Lancelot y Pike. Se trataba de un estafador que había robado el dinero de los inversores tras prometer la creación de un servicio inalámbrico entre Filadelfia y Nueva York. Además, Morgan se sentía más inclinado a invertir en DeForest Wireless Automobiles, una empresa fundada por otro de los rivales de Tesla, que según las proyecciones iba a ganar $5 millones al año, y que en febrero de 1903 ya se había asegurado un importante contrato con la Marina estadounidense, suministrando transmisores inalámbricos DeForest. Después de esto, Tesla, que ya no era el niño mimado de la ingeniería eléctrica, siguió sin tener suerte a la hora de atraer inversores, ya que el fracaso de su proyecto Wardenclyffe había puesto en su contra a la opinión pública y a los círculos académicos. Decidido a recuperar su credibilidad ante los inversores lanzando un producto comercial, Tesla ideó un plan para vender pequeñas bobinas Tesla a laboratorios de todo el país, a través de una empresa llamada Tesla Electric and Manufacturing Company, pero al final fracasó por falta de inversión. Abatido y difamado en Estados Unidos, Tesla se enteraría de que ni siquiera su reputación en su país natal podría salvarlo, después de que los banqueros serbios se negaran a financiarle, mientras que su antiguo socio, John Jacob Astor, todavía molesto porque Tesla había gastado su préstamo de 1899 investigando las ondas estacionarias terrestres en lugar de la iluminación inalámbrica, se negó cortésmente a involucrarse.
A principios de 1904, Tesla ya contrataba sus servicios como consultor y se había embarcado en un nuevo proyecto para aprovechar la energía de las cataratas del Niágara, en colaboración con el empresario William B. Rankin. Sin embargo, el verdadero deseo de Tesla siempre fue reanudar sus experimentos en Wardenclyffe, una perspectiva cada vez más improbable, ya que los inversores se sentían desalentados por el hecho de que Morgan aún poseía el 51% de las patentes de Tesla, lo que significaba que los socios comerciales siempre tendrían que consultarle para obtener algún beneficio financiero de los inventos de Tesla. En respuesta, Tesla bombardeó a Morgan con apasionados llamamientos para que volviera a contratarle, en una serie de cartas que podían presentarse de muchas formas, con algunas propuestas cuidadosamente preparadas que prometían a Morgan márgenes de beneficio irrealmente altos, mientras que en otras, Tesla garabateaba desesperadamente arrebatos emocionales, denunciando su trato injusto. Incapaz de conseguir apoyo financiero y luchando aún por hacer funcionar la torre Wardenclyffe, Tesla se encontraba en una situación sombría y empezó a entrar en una verdadera crisis nerviosa tras la prematura muerte de su socio Rankin y el colapso de Canadian Niagara Power en el otoño de 1905. Tesla, que siempre estuvo fascinado por la psicología humana, compartió en los años 20 su experiencia de colapso emocional con el escritor George Sylvester Birek en un publicitado libro sobre la teoría freudiana en el que explicaba cómo, en su delirio, le perseguían imágenes de su difunto hermano Dane, así como de la madre de ambos. Tesla se recuperaría de su crisis en 1906 y con una nueva determinación para demostrar que era un activo valioso, cambió su enfoque de la ingeniería eléctrica a la mecánica, profundizando en la ciencia del vuelo en un intento de recaudar dinero para poder continuar su trabajo en Wardenclyffe, que en 1904, debido a la falta de fondos, había hipotecado a George C. Bolt, el propietario del Hotel Waldorf Astoria, donde Tesla vivió durante muchos años. El resultado fue la invención de una turbina que funcionaba sin aspas. Sin embargo, el artilugio de Tesla fue recibido con poco entusiasmo por John James Astor, que se negó a invertir en la idea en 1909. Sin embargo, Tesla seguía confiando plenamente en su diseño, por lo que en octubre concedió 2 patentes para una bomba y una turbina e incluso fundó una nueva empresa, la Tesla Propulsion Company. Sin embargo, después de que Tesla volviera a fracasar en una demostración en la Waterside Power Station de Nueva York, y soñando aún despierto con reiniciar sus investigaciones sobre la energía inalámbrica, se puso en contacto con el hijo de J.P. Morgan, Jack Morgan, en 1913, para que se convirtiera en un posible inversor. Más interesado en sus diseños de turbina, Jack Morgan asignó a Tesla $20,000, que en lugar de utilizar el dinero en la forma prevista, lo gastó todo tratando de persuadir a Sigmund Bergman, un industrial alemán, para que financiara su proyecto, que se interrumpió tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante los 10 años siguientes, a medida que su riqueza personal empezaba a evaporarse, Tesla continuó evaluando su turbina y trabajando en colaboración con fabricantes como Pyle National en Chicago, Alice Chalmers en Milwaukee y la Bad Company en Filadelfia. Pero fue incapaz de solucionar un problema recurrente que acabó por condenar el proyecto, ya que si funcionaba a más de 10.000 revoluciones por minuto, los finos discos de la maquinaria interna empezaban a deformarse y no había materiales más resistentes disponibles. La incapacidad de Tesla para conseguir financiación para cualquiera de sus proyectos y su afición a gastar más de la cuenta le llevaron a vaciar casi por completo sus cuentas bancarias y a partir de 1916 se vio obligado a declararse en quiebra.
Tesla admitió que sus ingresos mensuales no superaban los 350 o 400 dólares, tras declararse incapaz de pagar 935 dólares en impuestos al fisco de Nueva York, y aunque técnicamente seguía siendo el presidente y tesorero de la Nikola Tesla Company, más del 90% de las acciones de la empresa eran propiedad de amigos, banqueros y acreedores, y muchas de sus patentes para entonces habían caducado, dejando a Tesla prácticamente sin un céntimo. En un intento de salvarse de la ruina financiera, Tesla interpuso una demanda contra Marconi en agosto de 1915, acusando al italiano de patentar ilegalmente la tecnología de radio en 1904. Pero el caso no llegó a ninguna parte y Marconi siguió siendo el propietario oficial por el momento, decisión que más tarde anuló el Tribunal Supremo en 1943, solo unos meses después de la muerte de Tesla. En consecuencia, Tesla se vio obligado a ganarse la vida creando inventos menores y registrando varias mejoras en velocímetros para automóviles, frecuencímetros y caudalímetros, cuya licencia concedió a Waltham Watch Company en 1918. La empresa utilizó el nombre de Tesla como estratagema comercial para vender velocímetros de fabricación científica, ya que a pesar de las circunstancias cambiantes de Tesla, su nombre seguía teniendo cierto peso, y las opiniones y pensamientos de Tesla seguían suscitando mucho interés en la prensa, como en 1917, cuando, presagiando la llegada de la tecnología de radar en la década de 1930, pronosticó que la radiación de microondas podría emplearse para detectar barcos. A pesar de sus problemas financieros, Tesla seguía teniendo admiradores, y en 1915 el New York Times informó de que había ganado conjuntamente el Premio Nobel de Física, un honor que compartiría con su antiguo aliado y ahora acérrimo enemigo Thomas Edison. Pero en la ceremonia de entrega de premios, el galardón fue a parar a manos de William H. Bragg y su hijo, ya que Tesla se negaba a compartir el premio con su némesis, ni había perdonado al instituto que reconociera a Marconi como pionero de la tecnología de la radiocomunicación, después de que le hubieran concedido el mismo galardón en 1909. 2 años más tarde, en 1917, sin embargo, los esfuerzos individuales de Tesla serían reconocidos cuando aceptó la medalla Edison del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, el premio más prestigioso en ingeniería electrónica, donde el trabajo de su vida fue elogiado en un discurso del vicepresidente de la organización que dijo: «Si incautáramos y elimináramos de nuestro mundo industrial el resultado del trabajo del señor Tesla, las ruedas de la industria dejarían de girar, nuestros coches y trenes eléctricos se detendrían, nuestras ciudades estarían a oscuras y nuestras fábricas estarían ociosas y muertas». Su nombre marca una época en el avance de la ciencia eléctrica. Sin embargo, a Tesla le importó muy poco la condecoración y optó por abandonar el club de ingenieros, donde se celebraba la ceremonia de entrega de premios, poco antes de que le entregaran el medallón, lo que provocó que su amigo y la persona que le había nominado, Bea Behrendt, se embarcara en una frenética búsqueda que terminó en Bryant Park, frente al lugar de la ceremonia, donde Tesla estaba ocupado dando de comer a las palomas. Tesla detestaba especialmente que el premio llevara el nombre de su rival. A pesar de ser alabado por su trabajo en el campo de la electricidad, Nikola Tesla siguió siendo pobre durante toda la década de 1920 y como solo obtenía unos pequeños ingresos de los derechos de autor que recibía por la concesión de licencias de sus inventos menores, se vio envuelto en una serie de disputas legales, como en junio de 1925, cuando fue demandado por el abogado Ralph J. Hawkins por no haber pagado $913 en concepto de honorarios.
Fue durante esta década cuando Tesla empezó a retirarse de la escena pública, viviendo de hotel en hotel como un excéntrico recluso y pasando tanto tiempo dando de comer a las palomas en Bryant Park, detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, que un extremo del parque, Nikola Tesla Corner, lleva ahora su nombre. Sin embargo, el día de su 75 cumpleaños, en 1931, Nikola Tesla volvió de repente a ser el centro de atención, apareciendo en la portada de la revista Time, y gracias a los esfuerzos de un joven escritor científico llamado Kenneth Swayze, recibió más de 70 cartas de felicitación publicadas en un volumen testimonial de algunos de los científicos más estimados de la época, entre ellos Albert Einstein. Entrevistado por la revista Time, Tesla esbozó muchos de sus planes futuros y reveló con confianza cómo iba a refutar la teoría de la relatividad de Einstein, cómo no estaba convencido de que la energía se desprendiera de un átomo partido, así como propugnó la posibilidad de las comunicaciones interplanetarias en una conversación que le gustó tanto que a partir de entonces, cada año Tesla organizaba una conferencia de prensa el día de su cumpleaños, normalmente de 6 horas, en la que hablaba con varios periodistas y les ponía al día de sus progresos científicos y personales. Por ejemplo, en 1932 informó al público en general de su deseo de construir un motor propulsado por rayos cósmicos y en 1936 contó a los periodistas que movía los dedos de los pies cientos de veces antes de acostarse, un ejercicio que creía que tonificaría su cuerpo y le permitiría vivir hasta los 135 años. Destaca la fiesta de 1934, en la que Tesla reveló por primera vez que estaba en proceso de crear un arma de haces de partículas, afirmando en el New York Times que podría enviar haces concentrados de partículas a través del aire libre, de una energía tan tremenda que derribarán una flota de 10.000 aviones enemigos a una distancia de 250 millas de la frontera de una nación defensora y harán que ejércitos de millones de personas caigan muertos a su paso. Anticipándose a la posterior doctrina de la destrucción mutua asegurada y al concepto de punto muerto nuclear, Tesla creía que su rayo láser podría acabar con la guerra por completo, ya que era tan devastador que cualquier medida defensiva imaginable sería inútil contra él. Aunque Tesla se dejaba llevar en ocasiones por sus fantasías, el rayo de la muerte era un proyecto real y fue objeto de un estudio de Tesla redescubierto en 1984, titulado The New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media. El nuevo arte de proyectar energía concentrada no dispersiva a través de medios naturales, que exponía los fundamentos de un sistema de armas que descargaba partículas de tungsteno y mercurio a 48 veces la velocidad del sonido para producir proyectiles devastadores. A pesar de que el invento de Tesla era imposible, suscitó una gran publicidad, lo que motivó a Tesla a contratar al arquitecto húngaro Titus de Bóbula para diseñar una nueva torre que evaluara el rayo de la muerte, aunque el proyecto nunca llegaría a ponerse en marcha, ya que en 1935 Tesla ya no trabajaba con de Bóbula, que había demostrado ser un personaje escurridizo tras intentar pedirle dinero prestado e intentar involucrarle en un negocio ilegal de armas en Paraguay. No obstante, Tesla, siempre astuto, todavía era capaz de utilizar el Ferrari que le rodeaba en su beneficio en algunas situaciones, ofreciendo un prototipo funcional del rayo láser, valorado en $10.000 a los gerentes del Hotel Governor Clinton, como compensación por los $400 que les debía, al tiempo que les advertía de que la caja que les entregaba, que supuestamente contenía el arma, explotaría si se manipulaba indebidamente, lo que provocó que el personal, aterrorizado, la depositara en el fondo de la cámara acorazada del hotel. El rayo láser también llamó la atención de la comunidad internacional,
y Tesla no tardó en entablar negociaciones con la Sociedad de Naciones, el gobierno del Reino Unido e incluso la Unión Soviética, que firmó un contrato en abril de 1935 en el que se estipulaba que Tesla debía suministrarles la información necesaria para construir el arma, aunque se desconoce si los científicos soviéticos llevaron realmente a cabo la investigación. El proyecto, sin embargo, empezaría a desintegrarse a partir de enero de 1938, después de que los británicos concluyeran las negociaciones con Tesla, mientras que el último clavo en el ataúd se produciría en 1940. Después de que éste se quedara con las manos vacías, tras un intento desesperado de persuadir al gobierno estadounidense de que el rayo láser podría ser un arma viable para la Segunda Guerra Mundial. El deterioro de su salud había empezado en 1937, cuando fue atropellado por un taxi y se negó a recibir tratamiento médico por unas heridas de las que nunca se recuperaría, subsistiendo con una escasa dieta de verduras hervidas y leche caliente, y asegurándose de mantenerse a 1 metro de distancia de todo el mundo para evitar contagiarse. En 1942, Tesla pasaba la mayor parte de sus días confinado en la cama, donde empezó a perder el control de la realidad. En julio, por ejemplo, Tesla intentó enviar dinero a Mark Twain, que había muerto en 1913. Tesla se aisló del mundo a medida que se deterioraba, optando por recibir solo a unos pocos visitantes, entre ellos el príncipe exiliado de Yugoslavia, Pedro II, y un joven científico llamado Bluas Fitzgerald, creador de un cañón antitanque que venía a hablar de inventos. Nikola Tesla murió de un ataque al corazón mientras dormía el 7 de enero de 1943, en su suite ejecutiva de la habitación 3327 del Hotel New Yorker, donde había vivido los 10 años anteriores. Inundado de cartas de condolencia de importantes personalidades científicas y políticas de todo el mundo, como Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Henry Wallace y numerosos premios Nobel, el funeral de Tesla tuvo lugar en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York el 12 de enero. Al que asistieron más de 2000 personas y estuvo presidido por miembros de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Posteriormente, Nikola Tesla, que al final de su vida contaba con más de 700 patentes a su nombre, fue incinerado y sus cenizas se depositaron dentro de una esfera dorada que aún se exhibe en el Museo Tesla de Belgrado. Tras su muerte, el gobierno estadounidense sintió curiosidad por saber si entre las notas de Tesla que habían sobrevivido podría haber información que les ayudara en la guerra, por lo que investigaron sus documentos, pero no encontraron nada de gran importancia, y en 1951 ya habían sido repatriados al Museo Tesla de Belgrado, y unos años más tarde, en 1957, fueron acompañados por las cenizas de Tesla. Sin embargo, durante décadas persistió el misterio en torno a la pistola de rayos láser, ya que el gobierno estadounidense negó sistemáticamente que tuviera en su poder uno de los microfilmes de Tesla, que según los registros oficiales había sido revisado intensivamente durante más de un mes, algún tiempo después de su muerte. La veracidad de estas afirmaciones, sin embargo, sigue sin demostrarse. Nacido de padres serbios en la frontera austrohúngara, Nikola pasó su primera infancia en un paraíso pastoral, jugando durante horas en el corral y el patio de la iglesia con sus hermanos y su gato Macaque, que fue el primero en poner en marcha la obsesión de Tesla de toda la vida, después de mostrarle las extrañas formas en que los fenómenos eléctricos interactuaban con el mundo material. De joven, Tesla se vio asediado por un catálogo de enfermedades desconcertantes, entre ellas una hipersensibilidad a las imágenes mentales que hacía que los productos de su imaginación parecieran reales, así como una fijación por cuantificar todo lo que veía y experimentaba.
Tesla era un genio excéntrico clásico, poseedor de una fe incontenible en su propia capacidad para idear conceptos nuevos y originales, que presentaba con la extravagancia y las dotes interpretativas de un showman, ya que en el escenario era tan eléctrico como su tema, presentándose, en palabras del periodista del New York World Arthur Brisbane, como una criatura radiante, con la luz brillando en cada poro de su piel, en la punta de sus dedos y en la punta de cada pelo de su cabeza. A mediados de la década de 1890, Tesla se encontraba en la cúspide de su poder y realizaba importantes contribuciones a otros campos académicos. Pero Tesla, que daba prioridad a sus actividades intelectuales y nunca se casó ni formó una familia, también tenía su parte de ansiedad, ya que la presión de su trabajo le hacía especialmente susceptible a los arrebatos emocionales de desesperación e ira cuando las cosas no le iban bien. Las desgracias de Tesla solían deberse a su excesiva confianza en sí mismo, a los pocos resultados comerciales tangibles de sus experimentos y a que no tenía reparos en gastar irresponsablemente todo el dinero de sus inversores sin dejar de pedir más, un hábito que dañaría irreparablemente su reputación en sus últimos años y le convertiría en un recluso empobrecido que se escondía en hoteles de Nueva York. En la década de 1930, cuando Tesla empezaba a envejecer, disfrutó de una renovada ola de popularidad internacional al revelar que planeaba ensamblar una pistola láser que, según preveía, sería tan poderosa que acabaría con todos los conflictos. Sin embargo, como muchos de sus planes, nunca llegaría a materializarse, esfumándose en 1940 tras fracasar su último intento de interesar al gobierno estadounidense, aunque muchas décadas después aún persistiría la curiosidad por el rayo de la muerte. Tras un periodo de deterioro mental y físico, en 1942, Nikola Tesla murió en su habitación del Hotel New Yorker el 7 de enero de 1943, pero quedó inmortalizado por sus contribuciones fundacionales a la ciencia. Hoy, una de las empresas más destacadas y valiosas del mundo se llama Tesla Inc. Se trata de una empresa que pretende revolucionar los sistemas de transporte y el suministro de energía en todo el mundo, y aunque no tiene ninguna relación directa con el hombre Nikola Tesla, es apropiado que la obra de su vida haya sido recordada de esta manera. Tesla, de etnia serbia, nació en Croacia a mediados del siglo XIX, en una época en que los Balcanes estaban muy lejos del centro del desarrollo tecnológico e industrial y formaban parte del Imperio Austrohúngaro, una potencia atrasada que no contribuía mucho al desarrollo de la sociedad de la época. Tesla fue el primer pionero de la corriente alterna, el primero en realizar importantes avances en la tecnología de la radio, y el primero en idear muchos de los sistemas que se utilizan hoy en día en los sistemas de energías renovables. Y lo que es más impresionante, ideó todo el concepto de tecnología y comunicación inalámbricas. En este sentido, se sitúa en una pequeña fila de individuos de la historia moderna que incluye a Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison y Albert Einstein, cuyo trabajo a lo largo de su vida ha transformado nuestra comprensión de la ciencia moderna y el funcionamiento de la sociedad. Por todo ello, cabe preguntarse por qué Tesla no recibió en vida todo el reconocimiento que debería por sus éxitos. La respuesta a este enigma es relativamente clara. Las ideas de Tesla y los sistemas que ideó estaban sencillamente adelantados a su tiempo, y se vio eclipsado por las innovaciones introducidas en la sociedad occidental por Thomas Edison. Un genio similar cuyos diseños en torno a la electricidad eran más adecuados para el nivel de desarrollo tecnológico que imperaba en Europa y Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX.
Pero mientras que muchos de los inventos y trabajos pioneros de Edison en torno a la generación de electricidad se consideran ahora algo arcaicos e ineficaces, los diseños e ideas de Tesla siguen siendo ampliamente elogiados. Quizás en este sentido, habría que dejar que Edison dijera la última palabra sobre Tesla. Aunque en su momento desestimó la idea del servio de la corriente alterna por considerarla poco práctica, al final, Edison llegó a la conclusión de que Tesla era una de las verdaderas grandes figuras en el desarrollo de nuestro mundo eléctrico. Edison tenía toda la razón en su apreciación. Aunque Edison ganó el concurso para convertirse en la principal figura de la electrificación en Norteamérica a finales del siglo XIX, hoy en día, cuando uno hierve una tetera o utiliza muchos otros aparatos eléctricos, lo más probable es que esté utilizando un aparato de corriente alterna, en lugar de la corriente continua que Edison defendía. Así pues, aunque Tesla perdió la guerra de la corriente en el siglo XIX, fue un profeta de la tecnología y la eficiencia energética del siglo XX e incluso del XXI. Aunque Nikola Tesla no inventó, o más bien descubrió, la corriente alterna, su genialidad residía en su capacidad para encontrar aplicaciones de gran alcance en el mundo real a nuevos descubrimientos y fenómenos naturales. Poseía una visión que pocos de sus contemporáneos podían igualar, ni siquiera Thomas Edison, y no cabe duda de que cambió el mundo tanto como su antiguo patrón, ya que la bombilla sería prácticamente inútil sin un medio fiable y seguro de suministro de energía a larga distancia. De hecho, pocas personas han influido tanto en la sociedad moderna como Nikola Tesla, ya que la mayor parte de la humanidad dispone actualmente de energía eléctrica, en gran parte gracias a su trabajo. Tesla trató incluso de encontrar la manera de suministrar energía eléctrica gratuitamente a los consumidores, lo que explica por qué se le tiene tanto aprecio, pero también por qué nunca consiguió rentabilizar su trabajo como lo hicieron otros como Edison. Tal vez lo que más nos atrae de personas como Nikola Tesla, Albert Einstein y la raza de inventores y científicos de los últimos tiempos, que con poca o ninguna educación formal revolucionaron sus respectivos campos, es la imagen del excéntrico científico loco, trabajando solo en experimentos y cálculos. En una época en la que los descubrimientos y logros de los científicos individuales están hoy subsumidos por las corporaciones multinacionales para las que trabajan, hay algo romántico e inspirador en que un ser humano tenga un impacto tan positivo en la civilización humana a través de su propio esfuerzo. Nikola Tesla es una de estas personas. Y a pesar de que quizás no recibió el dinero o el reconocimiento que merecía en vida, desde su muerte ha sido inmortalizado como uno de los inventores más grandes e importantes que han existido. ¿Qué opina de Nikola Tesla? ¿Cree que fue un científico más brillante que Einstein? Háganoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.